Mina, porque vamos a tratar un tema importantísimo y tiene que ver nada más y nada menos que con el tren de Aragua que ha estado amenazando no solo a los pobladores, sino que ahora también de manera formal y oficial a las policías, en este caso a Carabineros específicamente. Nos acompaña aquí en el estudio Jorge Díaz Ibarra, que es gobernador regional de Arica. Estamos también con nuestros compañeros de labores, por cierto, ¿no? Con Rodrigo Pérez y con Marcelo González del Departamento de Prensa de Canal 13, que ha hecho un seguimiento completo de esta situación, de esta realidad que está llegando y que llegó, ¿no? Y lamentablemente, aparentemente, para quedarse. Tenemos una nota, queremos comenzar con esa nota para que usted entienda el contexto y después analizamos en profundidad y en detalle el tren de Aragua en Chile. Para que estén claros, estamos distribuidos en cualquier distrito de Chile. ¿Cuántos decían que eran del tren de Aragua? Son muchos, están regados por todos lados, manejan armas, droga. Y tanta fue su propagación que uno de sus brazos operativos, conocido como el Clan de los Gallegos, tomó el control de este sector. Tomas del Cerro Chuño en Arica. Este sería el lugar que habrían elegido como centro de tortura y vigilancia del tren de Aragua. Ellos gobiernan aquí. ¡Policía! La alerta y operativo se centró en ellos, en desarticular una facción de la banda criminal que trafica drogas, armas, secuestran, torturan y asesinan. En total, 17 miembros de los gallegos fueron detenidos, pero hoy, un mes después, seguirían las amenazas. Según un documento revelado por BioBio Investiga, parte de la banda planificaría un ataque armado a Carabineros en el Cerro Chuño. Quiero transmitirles que estas amenazas son analizadas, tomadas con completa seriedad, pero sobre todo permiten tomar decisiones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y también de cada uno y cada una de las funcionarias de Carabineros de Chile. Fuentes policiales confirman que el informe de inteligencia que advierte el ataque y las amenazas a funcionarios son una realidad. Sin embargo, Fiscalía lo descarta. Que producto de estos golpes, evidentemente, esta organización se ha visto resentida y al momento de que comiencen a operar nuevamente o de que intenten operar nuevamente, van a tratar de recuperar el espacio que han perdido. Pero tenemos que estar preparados para esa situación, pero eso no significa que haya habido una amenaza concreta, porque eso no ha ocurrido. Según el Ministerio Público, la célula en Chile del tren de Aragua está debilitada con la detención de 27 miembros del Clan Los Gallegos, entre ellos su líder. En paralelo, el gobernador de Arica se reunió con el subsecretario del Interior en La Moneda. No hay que concentrarse solamente en ese tipo de amenazas. Lo que sí vemos es que el comercio de la región de Arica y Pernambuco está siendo amenazado, está siendo extorsionado. Indicar de manera muy precisa y tajante de que está desarticulada este tipo de banda delictual, me parece que es algo imprudente. Piden una estrategia más clara para combatir al tren de Aragua en el norte, crear equipos especializados en contra del crimen organizado. En paralelo, diputados pedirán realizar una sesión secreta en torno a esta problemática. Bien, tema que nos convoca a todos, ¿por qué? Por la seguridad, por la integridad de nuestras personas, ¿no? Ya no son solo los habitantes, ya no son solo los locatarios, ya no son solo sectores puntuales de una comuna en particular, sino que ahora aparentemente esta red ha ido creciendo. Y usted dijo, gobernador, me parece imprudente que digan que se desarticula el tren de Aragua. Bueno, efectivamente, porque las palabras que indicó el fiscal regional era que, de acuerdo a la inteligencia policial que ellos tienen, este organigrama que tenían predispuesto respecto de una banda específica, que era la banda Los Gallegos, fue desarticulada. Pero nadie podría asegurar hoy que no existe ninguna célula que esté activa o activándose y organizándose, que esté presente respecto de una banda criminal internacional de crimen organizado, que tiene entre 4.000 y 5.000 miembros activos en su organización y que está en distintos países, porque ya la locación de estos miembros activos de estas organizaciones criminales da lo mismo si están o no dentro de la cárcel, da lo mismo si están o no dentro de una región, si están o no fuera o dentro de un país. Porque manejan todo igual. Por supuesto, entonces evidentemente a mí me parece súper quizás temerario o quizás sacado de contexto las apreciaciones del fiscal regional. Bien, está con nosotros, ya se suma y le agradecemos a nuestro compañero de labores del Departamento de Prensa, Marcelo González. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. Oye, Marcelo,
la ha seguido, pero así al detalle esta historia, y no solo de esta banda y organización criminal, sino que de otras también, así que tenemos harta. Hijo ilustre de Arica, Marcelo, ¿ah? Hijo ilustre de Arica. Lo he visto varias mira. veces al gobernador allá, entrevistándolo. No, pero queremos conversar contigo porque conoces detalles que nosotros no manejamos. Pero ¿quién nos va a hacer la línea de tiempo? ¿Quién nos va a contar el minuto a minuto las claves y el por qué se llama el Tren de Aragua, de dónde viene, cómo nace y cuáles son sus implicancias? Es Rodrigo Pérez. Lo que decía el gobernador es clave, porque están en Chile, algunos dentro de las cárceles. Para algunos lo interpretan como que ya se desarticuló, pero las cárceles son justamente la incubadora de esta mega banda que atraviesa varias fronteras y que evidentemente partió en Aragua, de ahí su nombre. Vamos a ver cuál es el origen del Tren de Aragua. Por favor, vamos con el primer tema. El origen, Marcelo, por favor, y te voy a pedir que nos acompañe, porque Marcelo ha investigado este caso y la primera vez, Marcelo, entiendo que lo escuchaste en el 2021, el Tren de Aragua. ¿Dónde lo escuchaste? Claro, tú sabes que en muchas ocasiones reporteamos este tema en las fronteras. Debo haber ido unas 12 veces por lo menos en ese lugar, y en un momento nos comenzaron a hablar algunos de los migrantes que pasaban de, mira, me quitaron todo el dinero, toda la plata, el Tren de Aragua. ¿No sabías qué significa el Tren de Aragua? Mira, lo escuchamos como en 3 ocasiones y nosotros en verdad no empezamos a investigar de qué se trataba, y fue finalmente en la Plaza Brasil en Iquique que hubo una persona que convivió con ellos y nos cuenta que este grupo es un grupo armado, un grupo que secuestra, que produce homicidios. Y parte justamente en Aragua. Hay una construcción de una línea férrea. Y es de esa manera que se elabora una suerte de sindicato de trabajadores. Este sindicato al poco andar comienza a extorsionar, empieza a pedir sobornos, empieza a vender cupos de trabajo. Esto genera que finalmente aquellos líderes del sindicato terminan en una cárcel totalmente particular. Y ustedes lo van a ver, porque tenemos imágenes. Esta cárcel tiene hasta discoteca. No lo voy a presentar más adelante. Tiene un zoológico. Eso solamente por decirle un poco de la historia. Una cárcel. Claro, entonces finalmente comienzan a generar sus redes al interior de la cárcel. Luego Aragua. Hoy día 11 estados aproximadamente de los 23 de Venezuela. Y tenemos un mapa para poder mostrarle de qué manera justamente van avanzando por todo el continente hasta llegar a nuestras fronteras. Todo esto liderado por un hombre. Y le dicen el niño. ¿Quién es el niño? El niño, Héctor Guerrero, el niño, el PRAN también principal. Tú sabes que dentro de la estratificación que tiene el Tren de Aragua, tiene el niño Guerrero, que es el principal, que conduce todo desde los pranes, y luego los pranes van dirigiendo. Ahí está, aquí lo estamos viendo. El PRAN. Dinos por favor qué significa el PRAN, porque... Preso rematado, es preso... son asesinos natos, presos rematados, asesinos natos. Es el acronismo de PRAN. Y este es el PRAN principal, pero hay varios PRANes de todas formas que lo secundan a él. Luego hay lugares tenientes, hay toda una organización. Hay que aclarar algo dentro de lo que tú contabas. Hay varias megabandas en Venezuela. Este asunto se explotó pasado el 2010. Se crearon un estratagema para tratar de frenar la delincuencia en Venezuela que se llamó las zonas de paz. Y lo que hizo finalmente el gobierno fue entregarle armas y también poder a las distintas bandas. Y les dijo, no va a ingresar acá la policía, tampoco los militares, pero ustedes pongan orden en estos barrios. Eso fue finalmente el gatillante que las bandas hicieran poderosas. Y el Tren de Aragua, de todas esas bandas, cerca de 13, fue la que más ha crecido. Ah, y así fue como crece entonces, cómo se posiciona. Pero lidera Héctor Guerrero, el niño, ¿no? Lidera la organización desde el año 2015. ¿Cómo él llega? Porque tiene 38 años, o sea, tampoco es... Uno se podría imaginar por edad tan avesado. Claro, en términos de maldad y de psicosis, claro, uno podría entender el fenómeno. Claro. Pero ¿cómo llega a liderar esta banda? Sí, mira... Héctor Guerrero finalmente es alguien que era parte del Tren de Aragua. El Tren de Aragua ya existía, pero él al caer en la cárcel, mira, es como en la historia un poco de Pablo Escobar, él al caer en la cárcel asesina a quien era el líder entonces. Y él en ese momento dentro de la cárcel logra dentro de los mismos presos el poder para controlar todo el lugar. Hoy actualmente la cárcel de Tocorón, que es el lugar que contaba aquí nuestro colega, tiene cancha de béisbol, piscina, discoteca, todo eso. Y le vamos a mostrar fotografías sobre todas esas personas que están en la cárcel son parte del Tren de Aragua, quieran o no quieran. Porque quienes no son parte del Tren de Aragua le dicen, si tú no trabajas para nosotros y tu familia, queda fuera luego. Mira,
Esta fotografía, entonces, ustedes ya lo vieron, es la persona entonces que lidera las operaciones en todo Venezuela y evidentemente también dentro de nuestras fronteras. Extorsiones, evidentemente pasos fronterizos ilegales, etcétera, etcétera. Pero veamos el mapa para que veamos de qué manera, ¿no?, se comienzan a expandir. Primero al interior de la cárcel, luego que en el 2005 es encarcelado este sujeto, luego entonces se comienzan a expandir evidentemente al interior del centro penitenciario, y acá tenemos el mapa. Ubiquemos a la gente. Ubiquémonos entonces en este mapa. Arriba, ustedes ven Venezuela, está Aragua, este centro penitenciario bien particular que ustedes lo van a ver en fotografía y yo les decía, tiene zoológico, tiene canchas deportivas, tiene discoteca abierta al público. No. O sea, la gente $15, puede ir. $15 cuesta la entrada a esta discoteca. $15. ¿Oíste? Pero con... $15 cuesta la entrada a la discoteca. Esto me recuerda a mí a la cárcel, no sé si ustedes la conocen, ¿no?, la catedral de Pablo Escobar. Sí. Mostremos, mira, esa fotografía, Mario. Ese es parte de uno de los pabellones. Mira la cantidad de reos. Tú pregúntate dónde están los gendarmes. La piscina. Esa es la piscina que tiene, que parece más bien un centro recreacional. Y ahí tenemos el zoológico. Zoológico que cuenta con animales en peligro de extinción. Y aquello que ven es la fachada y el interior de uno de los salones de baile de esta discoteca al interior de la cárcel abierta al público. Todo esto evidentemente controlado por el Niño, este líder absoluto del tren de Aragua que, como ya les comentábamos, parte a propósito de un sindicato que finalmente expande sus redes. Vamos al mapa, por favor. Venezuela entonces, lo veíamos, ¿no?, hacia el norte, muy cerca evidentemente, usted va a ver ahí el nombre de Venezuela, va a ver Caracas, y luego entonces comienzan a expandirse. La frontera más evidente, Colombia. Luego de haber bajado hacia Colombia, evidentemente Ecuador. Perú reporta el primer caso de detenidos el 2018. Pero ya sabíamos que en la frontera con Brasil se asocian, y este es el mecanismo, se asocian a otro grupo delictual sumamente importante y peligroso, y de esa manera, de esta sociedad, surge entonces la presencia del tren de Aragua en Brasil. Y en Chile, Marcelo lo decía, lo escuchó en el norte, lo vimos nosotros en Colchane, quienes cobraban justamente por pasar estas zanjas y comienza entonces su recorrido y su peregrinar desde el norte de Chile por varias ciudades. Tenemos otro mapa sobre eso. Háblanos sobre estas células que entiendo yo que quería hay un poco también en el país. profundizar lo que tú estás contando. Finalmente el tren de Aragua, dentro de las más de 40 bandillas, megabandas que hay en Venezuela, finalmente la diferencia es esa con las otras que hay en Venezuela, es la expansión. Porque ellos primero se expandieron de Aragua, que es uno de los estados, hacia 11 estados, fueron los primeros que hicieron eso, y luego comienza la expansión por toda Latinoamérica. Y claro, y aquí finalmente llegan a todos los países que tú nombraste, y finalmente estamos ahí cuando llega a Chile. Obviamente la puerta de entrada es el norte, y aquí, Arica, Parinacota. Y aquí la taña el gobernador, Claro. Que la región de Arica y Parinacota es una región estratégica para el país. De modo tal que las dos fronteras que nos unen con Perú y con Bolivia, si no se resguardan correctamente, si no existe una estrategia focalizada que tenga aspectos territoriales muy profundos, va a significar que se expanda el resto de Chile, tal como se incorpora en el mapa. Esto no es un problema de la región de Arica y Parinacota, es un problema de Chile. Esa es la entrada, Arica y Parinacota, región de Coquimbo. Otro lugar dominado justamente por el tren de Aragua, presencia ya de los miembros del tren de Aragua. Luego, región metropolitana y Valparaíso también. Tenemos células en prácticamente todo el país, hasta incluso en la región de los lagos, Marcelo. Exacto, bueno, ahí está el tema que ha salido de las mujeres que eran extorsionadas, mujeres que trabajaban, trabajadoras sexuales, que es uno de los principales negocios que tiene el tren de Aragua, es finalmente traer mujeres engañadas y luego que ellas tienen que trabajar por un plazo de 2-3 años y pasando parte del dinero que ganan a ellos. Si es que ellos no hacen eso, no solo sufren ellos, sino que sus familias en Venezuela. Ellos saben, yo conozco a tu madre, a tus hijos que están en Venezuela y ellos van a morir si tú no cancelas este dinero. Finalmente ¿Marcelo? la presencia de estas regiones que sabemos es porque han habido escuchas telefónicas y detenidos también. Sí, es súper importante eso, el tráfico de personas, porque ellos les comprueban que están con sus familias en Venezuela, ¿no? Y se han dado casos en donde han asesinado o han torturado, que es
incluso peor, torturado a sus familiares si ellos no cumplen con los requisitos que se les impone en este país. O sea, las principales víctimas actualmente del Tren de Aragua son los mismos extranjeros, los venezolanos, porque son finalmente el hilo más delgado. Claro. Han partido por ellos, luego han sido finalmente peruanos y colombianos, porque finalmente los extranjeros, ellos sienten que son mucho más débiles en un país como el nuestro, como Chile. Pero claro, esto finalmente hay que ponerle un freno porque por ahora son ellos, al margen que son vida humana y que importan también, pero luego puede esto crecer. Claro. Entonces es un momento para ponerle freno ahora. Gobernador. Claro, porque cuando vemos durante este periodo donde las fronteras estuvieron cerradas, los pasos fronterizos estuvieron cerrados, igualmente existían muchos pasos irregulares de ingreso al país. Y junto con esta oleada migratoria que ingresaba, también, entre medio de esa ola migratoria, ingresaban delincuentes. Entonces, claro está que se han desarticulado algunas bandas de coyotes, que son los que un poco trafican a personas y ingresan al país y los ayudan a ingresar al país de manera irregular. Se detectó que una banda de coyotes articulaba desde la región de Arica y Parinacota y los trasladaba a la región de O'Higgins en San Fernando. Entonces es desde ahí que también empieza a provocarse este proceso, porque mientras exista una migración no selectiva como era antes la migración en nuestro país era selectiva, sabíamos perfectamente quién ingresaba o no a Chile, y hoy al existir este descontrol migratorio durante este periodo de pandemia, y más aún hoy día siguen existiendo también estas condiciones, porque si un extranjero quiere ingresar al país y tiene todos los antecedentes al día, lo va a hacer por un paso regular, ¿no? Lo va a hacer por un paso fronterizo, pero si no da lo mismo, porque si uno mira a la izquierda o a la derecha, hay más de 160 pasos irregulares donde puede ingresar al país en una frontera que es bastante extensa, son un poco menos de 600 kilómetros de frontera, con una geografía además compleja, y equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago de Temuco, Santiago Victoria. Entonces es una frontera muy extensa la que hay que proteger. Claro, lo que hizo el Tren de Aragua finalmente fue controlar la plaza, toda la frontera. Antiguamente pasaban los autos chuteros, ¿se acuerdan? Los autos ilegales. Ellos finalmente descubrieron ese negocio, a esas mismas personas les pusieron a trabajar bajo amenazas para ellos y cambiaron el negocio de autos por personas. Ese es parte, digamos, de uno de los tantos ilícitos, 18 ilícitos que maneja el Tren de Aragua. Marcelo, queremos seguir profundizando en eso, queremos seguir hablando no solo de los delitos, sino cómo ha cambiado, gobernador, la vida, el día a día de las personas, cómo están los cerros, cómo están las poblaciones, cuánto le afecta a uno vivir en ciudades que están tomadas por estas bandas criminales, como por ejemplo el Tren de Aragua. Todo eso y más después de esta pausa. 11 de la mañana con 26 minutos, estamos hablando del Tren de Aragua y cómo se ha metido, literalmente, se ha escudriñado en nuestro país, en distintas regiones. ¿Cuál es el paso del acceso directo? La región de Arica y Parinacota. Está con nosotros el gobernador de la región de Arica, Jorge Díaz Ibarra, está Rodrigo Pérez y Marcelo González, nuestro compañero de labores del departamento de prensa. Y estábamos hablando de esta banda, una banda que es temeraria, que es agresiva, pero sobre todo que genera pánico en la población, Marcelo, y tú lo decías muy bien, porque torturan, porque son sádicos, porque les gusta mostrar esta parte más malvada del ser humano a través de las redes sociales. Ese es su distintivo principal, además que la organización es el miedo, el negocio del miedo. Finalmente ellos torturan a muchas personas, de los que son, digamos, se mezclan con ellos, y esto lo graban como video snaps. ¿Te acuerdas que escuchábamos hace una década y media quizá que algunas personas hacían estas cosas? Ellos lo hacen habitualmente, los publican. Entonces ahí está el negocio del miedo, de a tu familia, a tus hijos que están en Venezuela, le va a pasar lo mismo. Y además que es la fórmula que tienen para dominar a las bandas locales, ¿no? Porque es la forma que ellos también tienen de crecer como organización. Gobernador, preguntábamos qué pasa en la comunidad, qué pasa con las personas, qué tanto temor hay de que efectivamente me puedan llamar a mí, que soy un pequeño comerciante, por ejemplo, o que tengo algo más de dinero, de acceso a distintas cosas, y me empiecen a tratar de generar esta suerte de poder y de tortura finalmente. Bueno, que nosotros hemos conocido es que hay varios comerciantes de la región han recibido llamadas, amenazas, audios en su WhatsApp, indicando que tienen que entregar dádivas, comisiones para recibir protección, de modo tal que si no lo hacen, que si no cumplen, se pueden ver expuestos a cualquier tipo de sanción. De hecho, hicieron una protesta en el principal centro comercial de Arica, que es el Paseo Peatonal 21 de Mayo, expresando esta molestia, ¿no? Y esta nueva forma delictual, que además trae aparejado consigo algo que vemos que hoy es una falencia, ¿no? Que es una actualización normativa respecto de cómo se tienen que enfrentar este tipo de bandas criminales. El comercio incluso ha tenido que empezar a cerrar antes de lo que habitualmente lo hacían, porque evidentemente se ven expuestos a esta amenaza fundada. Gobernador, lo que a mí me llama la atención son varias cosas. Uno, cómo un hombre de 38 años logra a kilómetros de distancia mantener una operación delictiva de este nivel y nivel de lealtad incluso con su líder.
que lo vamos a explicar. Segundo, en los países en donde ya está presente hay fiscales especiales y policías especiales para perseguir estos delitos. Sin embargo, acá creemos que está desarticulado porque está dentro de la cárcel. Así partió el Tren de Aragua, al interior de una cárcel, con el niño reorganizando los del sindicato para entonces poder delinquir. Pero sobre todo, lo que yo les decía en el primer punto, la jerarquía. ¿Cómo se logra este liderazgo, este nivel de lealtad con un hombre de 38 años acá? Sabemos que tenemos líderes, tenemos lugartenientes, tenemos escuderos, incluso embajadores. ¿Qué hace el embajador? Lleva el mensaje de la extorsión. Claro, el embajador es finalmente quien lleva la amenaza a la familia. Hablemos un poco sobre la estructura. Bueno, las estructuras son finalmente el líder, el niño, digamos, que le dicen, el principal PRAN. Además, luego vienen los PRANes, que están divididos en distintos estados y cárceles. Luego vienen los lugares tenientes. Chile tuvo un lugarteniente, por ejemplo. Tú sabes que se dice que en el 2017 el niño Guerrero, por escuchas telefónicas de la PDI, nos enteramos, él planificó finalmente esta llegada a nuestro país. Y luego, finalmente, él manda a distintos países. Chile ya estaba planificado en ese momento y ahí manda un lugarteniente que es Estrella. Y el lugarteniente, ojo, porque es el único que tiene comunicación con el niño. Nadie más. Ah, nadie más. Nadie más. Nadie más. Entonces, casi como tener un embajador acá en Chile de esta mega organización delictual. Y acá en Chile, al mismo tiempo, los que están debajo del lugarteniente solamente hablan con el lugarteniente. Pero son súper organizados. Es una organización perfecta, es un crimen, digamos, crimen organizado. Oye, totalmente, que no estábamos acostumbrados a ver. Imagínate, son casi 5.000 miembros, según estimaciones, que se dedican a distintos tipos de delitos. Y nosotros lo hemos enumerado de manera básica, ¿no? Porque la verdad es que hay tantos tipos de delitos como posibilidades, ¿no? Extorsión, que ya lo escuchábamos. Claro. Y atención, porque estábamos escuchando en la tanda un audio de una extorsión sumamente amenazante a un comerciante chileno, que probablemente lo vamos a compartir en minutos. Luego, venta de drogas. Ketamina, que es la principal droga que yo... ¿Cuál? Ketamina. La ketamina. Ketamina. Luego tenemos sicariato, y esto ya es conocido, ¿no? Claro, finalmente puedo entender ahí la gran cantidad de muertes que hemos tenido en el norte principalmente. Tráfico de personas, Colchane, el paso fronterizo, lo que tú decías. Lo de los vehículos chuteros, que finalmente, tú sabes que finalmente quienes pasan muchas veces son bolivianos, que trabajan para el Tren de Aragua. Pero perdón, cuando hablamos de tráfico de personas, no solo es hacer la pega de coyote, sino lo que nos explicaba Marcelo, que también es traer mujeres para el trabajo sexual, claro, y tenerlas finalmente retenidas durante 2 o 3 años pagando estas altas comisiones. Trata de blanca con trata de persona. Se dice de hecho que las primeras víctimas son justamente los propios inmigrantes. Perdón, una pequeña solamente sobre el tráfico de personas. Tú sabes que en Arica, el gobernador debe conocer bien, hay una persona que no quiso negociar con el Tren de Aragua. ¿Y qué pasó? Lo balearon 7 veces y lo dejaron en la frontera. Dicen que tuvo una advertencia con tortura y luego en la siguiente se fue encontrado con 7 balazos muy cerca de la frontera. Era un ciudadano peruano. Eso es interesante porque además el sicariato que practica el Tren de Aragua tiene que ver con una jerarquía, una lealtad. Normalmente uno piensa en un sicariato, asesinato para lograr algún tipo de premio. Sin embargo, esto es solamente por seguir una instrucción en el caso del Tren de Aragua. Tráfico de armas, ya sabemos, yo lo he dicho un montón de veces, estuvimos en Colchane, veíamos cómo pasaban personas. Si pasa una persona, ¿cómo no va a pasar un arma o cantidad de droga? Cuando estaban a punto de ser detenidos en Arica, nos contaba el fiscal que ellos había una información y empezaban a llevar una gran cantidad de gente hacia Santiago trayendo armas. Y la mayoría de las que detuvieron, que eran parte del Tren de Aragua, eran mujeres. Y ojo, venta de oro también. O sea, tienen una organización delictiva tal que sus negocios transitan por todos los delitos posibles. Claro. Falta uno que es muy importante también y que lo han hecho mucho en Chile, el secuestro. El secuestro. Queremos profundizar en eso, pero antes también tenemos preparada una nota que envuelve, que nos comenta, que nos relata el paso a paso de cómo funciona esta banda, el Tren de Aragua en Chile. Esto ocurrió hace algunos días, las imágenes no fueron grabadas en nuestro país, pero de todas maneras, atentos a lo que va a suceder. El vehículo lo dinamitaron, todo porque su dueño, propietario de un local nocturno, se negó a pagar para poder seguir trabajando. Busque en internet y se sorprenderá de la cantidad de videos similares que podrá encontrar. Mira,
Si no pagas, esto te voy a empujar a ti, o le voy a dar a uno de tus miembros de tu familia, le voy a dar esto con... Extorsiones tal como en las películas y que no afectan a personas de mal vivir, solo a quienes, con esfuerzo, han conseguido que les vaya bien en la vida. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y, ¿por qué no?, también en Chile. Que se meta aquí, ustedes me hablan cada uno y le metemos plomo y lo desaparecemos también, porque aquí nadie se mete con nadie, ¿ya me entiendes? Vimos amenazas de alto calibre de parte de estos foráneos. Amenazas que se parecen bastante a las que uno escucha en diversos videos que suben los mismos integrantes del Tren de Aragua. Extremo Norte, eso hace algún tiempo. Tras verlo, muchos hicieron la pregunta de cuánto se iban a demorar distintas organizaciones ligadas al crimen organizado, entre ellas el Tren de Aragua, en llevar a cabo este tipo de prácticas en la región metropolitana, y bueno, pasaron solo algunos meses. Te hablo en emisario del tren, escucha la rica rapidito ahí, hermano. Sabemos que tienes unos negocios de comida, carnicería, tu minimarket, tu vaina. Fino, papá, se te aplaude todo eso, pero tú sabes que aquí todos estamos trabajando. Nosotros a ti no te hemos tocado, pero recuerda que para que tus negocios sigan funcionando bien, tienes que pagar tu cuota. Centro de Santiago, lo que escuchan no son simples amenazas, tampoco una estafa. A diferencia de los llamados cuentos del tío, los que estaban detrás del teléfono no necesitaron elaborar una trampa para conocer todo tipo de datos sobre sus víctimas. Eso ya lo tenían y de mucho antes. Siga escuchándolos. Hermano, lo único que queremos es que te alinees como todos los demás. Eso es lo único que queremos, que te alinees como todos los demás. Que nosotros tenemos todo ya precisado, el sitio de trabajo, donde frecuentan, familia, todo. Tú te portas bien con nosotros y listo. Ahorita la primera cuota queremos 10 millones. Sabemos que tienen los 4 negocios y los 4 funcionan bien. Y ahí vamos a quedar en 250.000 por cada negocio mensual. Si tú supieras lo que a uno le pasa por la cabeza cuando esas cosas suceden, es tanto así que uno piensa en el momento de irse del país, ¿sabes? Porque tu vida te cambia al momento y todo lo que pensamos es que ojalá sea mentira, pero ¿y si es verdad, Pablo? ¿Sí me entiende, amigo? Por razones obvias, resguardaremos la identidad de quienes se vieron afectados. A su vez, modificaremos algunos de los datos que los extorsionadores enviaron solo con la intención de proteger a las víctimas. Sí podemos graficar algunos de los mensajes que les enviaron vía WhatsApp. Piensa en tus hijos, no pienses en más nada. Pídele a Dios que no vea nunca a tu hija en la caja y que cuando te agarre no estés con ella. Recuerda que somos bastante, se cae uno y quedamos miles, para después de eso pasar a las pruebas más contundentes de que no estaban blufeando. Enviaron ubicaciones en tiempo real. Inclusive le hacen mención de vehículos que se habían comprado hace muy poco, como dando pie en el fondo a que si tienes dinero para vehículos, tienes dinero para pagarnos a nosotros. Le solicitan 10 millones de pesos, si no paga por seguridad, las denominadas multas, ¿verdad? Luego le mandan imágenes de armas, para demostrarle que es seria la amenaza, y esto culmina en que le está llegando filmaciones a través de WhatsApp de su domicilio y está produciendo esa captura de imágenes por parte de los imputados en tiempo real. Detalles de un caso que impacta y de los que nos haremos cargo más adelante. Sin embargo, no es la única denuncia que existe en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Y acá viene un dato que también impresiona. En una semana ya han recibido antecedentes de al menos 15 otras extorsiones de similares características. Investigan otros hechos de amenazas que finalmente se cumplieron. Esto en Quinta Normal. Desconocidos, tras no haber recibido los pagos solicitados, se bajaron de un auto, rociaron combustible en las murallas del restaurante de su víctima y le prendieron fuego. ¿Hay más afectados? Hay más afectados.
Barrio Brasil, otros restaurantes, otros mensajes enviados a través de WhatsApp. Mira, te estás llevando la plata. Ahora te toca colaborarnos con 15 millones si quieres seguir trabajando. Si quieres, te demuestro con hechos lo que soy capaz de hacer. Tienes 24 horas, si no, plomo te voy a meter. De ella es ese teléfono, la misma que denuncia que al menos son otros 10 locatarios que están siendo afectados por la misma situación. La plata o la muerte, te dice, la plata o la muerte, bien clarito. Me tienes que pagar, ya te dejé trabajar, ahora me tienes que pagar 15 millones de pesos para que tú trabajes si quieres. Y si no, y te doy plazo 48 horas. Yo voy a cumplir 60 años, hijo. Yo llegué a Chile de 35 años. Para abajo lo trabajé para tener un porvenir bueno, una vejez buena. Imagínate ahora. ¿Y de dónde vas a tener para que les pagues a tus sinvergüenzas? ¿Cómo no tener razones para que el miedo tristemente se convierta en rutina? Suena el teléfono, tú te levantas como loca. No puedes ni contestar porque ya piensas que pueden ser esa gente que te llaman a la puerta. Te tocan el timbre y no puedes salir. Porque se parece que sale tu vida, de tu cuerpo, no sé. Te quedas... pero a final de cuentas, algo está pasando en el local. Algo puede estar pasando porque es mi cocinero. Esa simplemente no es forma de vivir. No solo te piden una extorsión por un monto único, te están diciendo además que esto se va a mantener en el tiempo. Tú tienes que empezar a pagar en el fondo por seguridad. ¿Y seguridad respecto de quién? Bueno, de las mismas personas que te están extorsionando, que te están amenazando. Entonces ya se transforma en cautivar a la víctima, ¿verdad? Y transformarse en una persona que está sometida a tener que entregar dinero para poder trabajar. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Es inaceptable. Que lo que es claro es por culpa de tu papá, ¿viste? Para que te aclara que esta santa ahorita para ti. Dejamos en claro que no son simples amenazas. Este video fue enviado a la hija de nuestra primera víctima, a la misma que mientras le enviaba mensajes tales como "estamos más cerca de lo que crees", le compartían ubicación en tiempo real de sus locales, de su edificio. Si eso no era suficiente, venía otra prueba, un video saliendo desde el mismo ascensor donde ellos residían. Obviamente ahí uno empieza a preguntarse ¿qué hicimos mal? ¿Desde cuándo nos estaban viendo? ¿Son ellos en realidad o no son ellos? Porque por la mente nos puede pasar de todo. Nos pasa que tanto que se escucha del tren de Aragua y que nos llegue así a nosotros, no es fácil. Es a quien le pase esto, estimado. Alineadito y por lo menos nadie de parte del tren te va a seguir molestando. Acuérdate que tu familia es grande y tu cola es larga. Si los responsables son o no miembros del Tren de Aragua es materia de investigación, se verá. Pero para la PDI ese día la prioridad, al recibir la denuncia, estaba en detenerlos antes de que la situación pasara a mayores. Pudieron verificar a través de las cámaras de seguridad del edificio que efectivamente estuvieron ahí mientras extorsionaban a sus víctimas, paseándose por los pasillos, subiendo en ese ascensor desde donde grabaron el video, bajándose del mismo, yéndose. Horas estuvieron vigilando los detectives, sabiendo que lo más probable era que regresaran, y así fue, fueron detenidos. Admitió haber hecho esta amenaza y todo, y él solicitaba a familiares cercanos, primos les decía él, que se encontraban residiendo en Venezuela, que ellos enviaran videos, audios. Sus identidades son Luis Ángel Contreras Meléndez y Raúl Contreras Soto. De este último, lo que llama la atención es que perteneció a la Academia Técnica Militar de Venezuela. Se graduó de ingeniero militar con mención en construcción civil y hoy se dedica a la extorsión, a cobrarle a personas que se transforman en víctimas solo porque les está yendo bien. Lo repetimos una y otra vez. Forma parte de una organización compleja y especializada. Es que falta la última parte, el cómo sus víctimas debían efectuar esos pagos. Al momento de efectuar la amenaza, solicitar un monto de dinero, viene hasta un catálogo de cómo abrir una cuenta para pagar en criptomoneda. Sí, se ve que obviamente esto no es una actividad de amateurs, no es una actividad de
de una persona que está recién partiendo en ámbito de comisión de delito. Esto es una cara más, es un aspecto más. Para las víctimas todavía existe esperanza. Y esperemos que Chile lo limpiemos. ¿Podremos limpiarlo algún día, hijo? Que no por un mensaje queramos irnos de este país. No, démosle un voto de confianza a las autoridades de este país, que tanto nos han dado. Los casos sirven para demostrar que nuestras autoridades están al tanto y entendieron cómo es que este tipo de denuncias deben ser investigadas. Un equipo especial de la PDI ya trabaja en ello. Pero no deja de ser preocupante lo fácil que le es al crimen organizado transformar a gente honesta en víctimas, cobrarles por protección con respecto a quién, de ellos mismos. Estamos frente a otro tipo de criminalidad. Para terminar, el video de un vehículo siendo dinamitado. ¿Por qué? Porque a eso es a lo que no queremos llegar. Impactante la nota de Pablo Álamos de nuestro departamento de prensa. Pero esta historia no comenzó ayer, esto no partió de un día para otro, ya están adentro, el tema es cómo lo manejamos y cómo lo controlamos, ¿no? Marcelo, tú tienes una historia del año 2017 que es imposible no hacer mención después de ver esto. Claro, yo finalmente he reportado muchas veces notas de migrante, esto fue variando con el tiempo, y en una ocasión, el 2017, entrevisté a una pareja de dentistas que habían ingresado a nuestro país. Y ellos me destacaban, entre las muchas cosas de nuestro país, era la seguridad. Me decía, qué increíble, acá es muy seguro, yo puedo caminar, eso es lo que más me gusta de Chile. Y eso que ellos no podían ejercer como dentistas, estaban trabajando en unos negocios vendiendo. Y yo les decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es la situación allá? Uno pensaba que se iban a quejar más que todo de la falta de alimentos, que se decía, no, es que allá hay asesinatos todos los días, tú no te imaginas. Mira, pareciera que esa historia me la contó ayer. Claro. Porque finalmente 2022 uno está viendo una situación que se acerca un poco a lo que él describió. Y en esa misma línea, gobernador, porque eso podría ser una percepción, ¿no?, de lo que vemos. ¿Es así o cuál es la realidad en su región? Bueno, la seguridad pública es mucho de percepción, ¿no? Hay que ser súper enfáticos en aquello, pero además cuando uno contrasta las estadísticas, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de la región de Arica y Parinacota, hasta la fecha han fallecido 25 personas en manos de la delincuencia. O sea, cada semana, si uno saca un promedio, muere una persona en manos de la delincuencia y además cuando uno lo enfrenta con otras regiones del norte, en el caso de Tarapacá 31 homicidios es lo que va del año, superando con creces la estadística del año inmediatamente anterior. Entonces por eso es que esta forma, este cambio de forma delictual requiere una actualización normativa permanente y yo creo que en este contexto un poco los ausentes ha sido el poder legislativo, porque claro, el Poder Judicial hace lo que más puede la persecución penal, ¿no? Desde ahí el Ministerio del Interior a través del Ejecutivo también inicia acciones para este proceso, pero ¿qué pasa con las normas, con las leyes que nos rigen? El delito de amenaza, por ejemplo. Disculpe, porque ahí yo me pregunto cuál es el objetivo final de esta banda, porque claro, uno no puede adivinar el futuro, pero puede mirar hacia atrás y puede ver los países en donde ya están actuando. ¿En Brasil? En Brasil, en Colombia, en Perú. Ya, entonces, ¿qué es lo que sabemos, ¿no? Que dominan estados completos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela. Acá que vamos a tener que esperar que dominen una región completa. ¿Se puede esperar de que el Tren de Aragua llegue a dominar una región completa? Con sus autoridades, incluso hasta con toque de queda. O sea, ¿tú sabes que imponían toques de queda? Cuando moría uno de los integrantes, les avisaban al resto de la población, hoy día hay toque de queda, nadie puede salir a la calle. ¿O no, claro, Marcelo? Exacto, en Aragua, básicamente. Incluso el nombre del líder en un momento estaba prohibido. Nadie podía decirte. Si alguien lo nombraba, esta persona era asesinada, él o la familia. El control es total. De hecho, el control de la población. Y acá no quería hacer. ¿Ya? Porque de hecho, cuando fui a Cerro Chuño hace poco, en Arica, claro, entrevisté personas que viven ahí y me decían que cuando llegó este grupo allá, comenzó a poner un orden. Por ejemplo, los niños ponían el orden. Los niños jugaban a tal hora. Pero espérate, contextualicemos. Cerro Chuño, Arica. Claro. Ya. Toma. ¿Qué es una toma? ¿Qué pasa allí? Y no es la única toma en todo caso. No es la única toma, claro. sí. Pero bueno, la toma es el lugar ideal, digamos, porque en Alto Hospicio, en Tarapacá, es el otro lugar porque entran muy pocas veces la policía. Sabemos que se ha hecho una intervención mayor, pero en general es una zona sin ley. Nos contaba la gente en Cerro Chuño, en Arica, que comenzaron a poner orden. ¿Ya? El orden era: a tal hora juegan los niños, a tal hora solamente se hacen las fiestas, a tal hora se acaba eso. Se acaba la bulla. Toda una organización, que comenzaron a hacer.